Bueno, vamos a hablar de la reunión que se realizó en Flores, Trinidad, en estas últimas horas vinculada al sector granjero. Una reunión importante porque, entre otras cosas, se planteaba allí definir y analizar con la participación de productores de diferentes zonas del país, sobre todo del sur y del norte, del cinturón hortifrutícola de Salto, la puesta en marcha o no del Instituto Nacional de la Granja, que recordemos se aprobó la creación del mismo en el marco de la ley de urgente consideración hace algún tiempo atrás y que incluso fue un tema que se manejó durante la campaña electoral por parte del actual gobierno. Vamos a recibir a Fernando Ariel López, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, que participó de esta reunión en Flores. Fernando, bueno, ¿qué se definió con respecto a esto? Entre otros temas, este fue uno de los centrales. Hay una determinación, podríamos decir, de dejar en pausa, en espera, digamos, la creación de este instituto. ¿Qué pasó qué se definió sobre esto? Buen día y por qué se toma esta decisión sobre todo. Buen día y gracias por acompañarnos. Bueno, buen día, Martín. Solo un pequeño complemento que en la participación, además de los tradicionales sectores hortifrutícolas, había una importante delegación de apicultores, de criadores de cerdo, de pollo también, que hacen parte de la granja. Bueno, con respecto a este tema, Martín, y como se conversó en el proceso de la jornada, había un ambiente importante y mayoritario de que, dada la situación que vive el propio sector ya desde hace varios años, agravada con la sequía, este no era el momento para impulsar no la creación, porque la creación fue por ley, como tú bien decías, en la LUC, sino la puesta en funcionamiento de un instituto, con lo que significa incluso la discusión del propio financiamiento del instituto, sus equipos, sus recursos humanos, todo lo que lleva, que no era el momento. Eso fue algo que la mayoría se expresó, quizás con matices en cuanto a si había que derogar ese artículo que creó el instituto en la LUC, o solamente dejarlo así y ver si más adelante están las condiciones. Pero lo que se trató de los aportes de los participantes, que fue bastante importante, es que no es el momento, por los motivos que ya dijimos, y en general todo el mundo planteó que lo importante era reforzar los recursos para el Fondo de Fomento de la Granja, para profundizar en alguno de los apoyos para el sector que tanto lo necesita. Bien, y bueno, o sea, hay una resolución, digamos, por esta especie de asamblea que se realizó allí en Flores, en Trinidad. ¿Y cómo lo ven ustedes a esto? El hecho de que, bueno, queda en pausa la puesta en marcha de este instituto. ¿Qué expectativas tenían con respecto a lo que se podría generar a partir de este instrumento? Bueno, Martín, nosotros, incluso cuando fuimos al Parlamento por la LUC en su momento, y después en otras oportunidades que también se volvió a discutir, nosotros siempre teníamos una visión de que siempre es bueno mejorar la institucionalidad agropecuaria, en este caso granjera, pero siempre dijimos que el sector granjero tiene una institucionalidad que funciona, que siempre es mejorable, que es la Junta Nacional de la Granja, donde hay participación pública y privado, donde incluso hoy la mayoría de los integrantes de esta Junta son del sector privado, y que se podía perfectamente impulsar las políticas y programas necesarios para el sector en la medida que hubiera acuerdo con la institucionalidad que hoy existe, y que creíamos que había que poner mucho más foco en esas medidas, en esos programas de apoyo para desarrollar el sector granjero, que en la creación de un nuevo instituto, aunque no nos negamos a él. Y eso un poco, de alguna manera, es la visión que creo que el tiempo nos ha ido dando la razón. Por lo tanto, nosotros entendemos que con la institucionalidad actual, y ha quedado claro que muchas de las medidas se han implementado, que a veces la dificultad son los recursos y no la institucionalidad. Creemos que se pueden desarrollar acciones y propuestas y programas importantes con lo que hoy existe. Si mañana hay un instituto y hay recursos claros, asegurados para su funcionamiento, que no afecten el fondo de la granja, y se puede dar, bueno, se podrá ver. Ahí sí, Martín, queda clarísimo que hay que discutir tres cosas, ¿no? Los objetivos, que quizás sean similares a lo que podemos pensar hoy que está desarrollando la Junta de la Granja y la Ligera, cómo se va a gobernar, que es otra discusión, y de dónde sale el financiamiento. Entonces, con estos tres componentes creemos que el momento es de seguir así, mejorando claramente el funcionamiento, pero con la intencionalidad actual.
Claro. Fernando, ¿cómo está hoy la granja? Bueno, obviamente hay un factor que es el climático, que obviamente ha pegado mucho en el sector. Hoy la actividad granjera, si bien hay distintos rubros y es muy difícil generalizar, pero ¿cómo está hoy el sector desde el punto de vista del resultado de la actividad? Bueno, como tú bien dices, es un sector muy diverso y además con distintas regiones que se comportan diferente, pero sí está claro que el sector granjero es el sector que está más golpeado porque a los efectos sequías que sufre todo el sector agropecuario, el sector granjero venía atravesando una situación económica bastante grave de hace 2 o 3 años atrás también. ¿Por qué? En algunos rubros, con una sobreproducción promedio anual y con poca posibilidad de colocación en el exterior de sus productos, que hacía bajar el precio en forma importante y a su vez dificultad de colocación, y con estos años pasados un aumento importante del costo de los insumos, como sufrió todo el sector, fertilizante, agroquímico, lo que sea, que ha llevado a que la inmensa mayoría de los rubros haya una situación muy difícil, agravada por la sequía, y que en este momento, por ejemplo, el sector frutícola va a tener un impacto negativo del aparato productivo por la sequía incluso en los próximos años. Entonces es una situación bastante difícil, con costos relativamente altos de producción, con precios que hoy sí quizás están un poco por encima del promedio por el efecto sequía, de los cuales el productor tampoco se beneficia porque perdió su cosecha, pero es una situación bien complicada, Martín. Fernando Ariel López, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, muchas gracias y bueno, estaremos nuevamente atentos a las novedades que vayan surgiendo de este sector que obviamente también es muy importante para la producción agropecuaria. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a ti, Martín, y a las órdenes como siempre.